Ya se está, ya, listo, acabo de empezar a grabar. Buenos días nuevamente para todos, muchachos. Esta es la videollamada de la retroalimentación de dudas y preguntas de la actividad. Entonces, vamos a arrancar con el comentario de Andrés Cante. Exacto, sí, señor. ¿Cuál es la idea de esos ejercicios de pH, por ejemplo, cuando nos dan los gramos de una sustancia o cuando nos dan los miligramos? En algunos casos pasa que nos dan los miligramos. Recordemos que las primeras clases que nosotros tuvimos fue de forma presencial. ¿Cuál era la idea de encontrar miligramos en este tipo de ejercicios que pudiéramos hacer el factor de conversión a los gramos? Entonces, esos ejercicios los teníamos ya en el cuaderno, esa clase la vimos, fue, la, fue una de las primeras clases, fue la primera clase de hecho que vimos en el ciclo uno de media. Entonces, por ejemplo, hay unos ejercicios que tienen miligramos. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso y que para que puedan hacer la conversión de miligramos a gramos y cuando ya tengamos los gramos podamos pasarlos a moles. Exacto, así se hace, Cante. Cuando ya tengamos los gramos, las moles, perdón, podemos calcular la concentración y con esa concentración podemos encontrar el pH. Muy bien. Entonces, chicos, eh, esa era la idea con esos ejercicios. En el video que les compartí lo hacían paso a paso. Entonces, esta segunda videollamada surge y se ve necesaria para que hagan las preguntas o inquietudes que les surgieron a partir de ese soporte y de la actividad y de la tarea que les dejé, si ya alcanzaron a ver la tarea en este momentico. Entonces, chicos, eh, esa era la duda de Andrés. No sé si hay algo más. Ah, ok, listo, listo. Gracias a usted, Andrés. No sé si las demás personas tengan alguna duda o inquietud respecto a la actividad, si entendieron bien el video o si tienen preguntas respecto a eso. Eh, Dos, para que porfa lo tengan en cuenta y no hagan la entrega con retraso. Buenos días, muchachos. Bueno, buenos días, Cristian, el que se acaba de agregar a la videollamada. Estaba diciéndoles que si tenían alguna duda u otra inquietud respecto a la clase, acerca de los ejercicios de pH y pOH que encontramos con algunos puntos de consulta. Entonces, no sé si tengan alguna duda o inquietud respecto al trabajo. Les estaba recordando también que el plazo para los dos documentos, los dos primeros documentos, es decir, los desempeños y la actividad tienen plazo hasta las 12 del día de hoy. Entonces, para que por favor tengan muy presente eso.
Entonces, chicos, no sé si hayan más dudas o preguntas. Seguí revisando los correos. Ya vi que yo estaba revisando el correo de David, Sebastián y de Cristian. Entonces ya ahora se los respondo. Voy a enviarles solo un correo para los dos, ¿de acuerdo? Porque los dos se encuentran en la misma situación. Les pido el favor que sean un poquito más específicos en el correo electrónico para explicándome por qué no se habían conectado anteriormente. Porque revisando los mensajes no encuentro las razones. Bueno, para el caso de Cristian, para el caso de David, sí. Entonces, chicos, por favor, para el caso de Cristian, me explique un poquito más qué pasó con la conexión. Ahí en el mismo correo de respuesta. Para los demás chicos, entonces, hacer un pequeño ejercicio de retroalimentación. El tema del día de hoy es nuevo para todos. Estamos trabajando sustancias ácidas y básicas y estamos viendo la diferencia entre pH y pOH. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de pH y pOH, después de haber visto el soporte audiovisual que les había compartido, estábamos aprendiendo que se empieza a diferenciar las sustancias ácidas de las básicas a través de una escala que va del 0 al 14, en donde del 0 al 7, los valores que encontramos del 0 al 7, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, eh, son valores que se van a asignar o que van a corresponder a las sustancias ácidas, ¿de acuerdo? Entre más pequeño sea el valor de la acidez de las sustancias o los compuestos, más ácidos serán las mismas. Ahora, en el punto 7, que es el punto central, encontramos el punto neutro de nuestra escala, en donde se ubica el agua como referente para la construcción de esta escala y para la construcción de una idea de a partir de por qué las sustancias son ácidas o por qué las sustancias son básicas. Para el caso del agua particularmente, dependiendo del medio en donde se encuentre una reacción, el agua, les comento que puede funcionar o puede actuar, mejor dicho, como ácido o como base, dependiendo de las condiciones de algunas reacciones. Retomando el caso del pH, el agua se ubica en el punto central, en el punto 7, en la escala 7 de acidez. eh, si encontramos valores superiores a 7, valores entre el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 o el 14, nos damos cuenta y encontramos sustancias básicas, ¿de acuerdo? Que son las sustancias contrarias a las ácidas. Entonces, los pHs notamos que aumentan mucho. Entonces, chicos, para el caso de, de este tema, es bastante relevante tratar de clasificar o identificar, mejor dicho, las sustancias que son ácidas de las sustancias que son básicas. ¿Por qué para el segundo soporte audiovisual? ¿Por qué podemos diferenciar sustancias o, bueno, algunas especies químicas que sean o se clasifiquen como bases o como ácidos? Entonces ahí podremos retomar algo que ya habíamos visto en la clase antepenúltima, que fueron las últimas clases, perdón, que tuvieron que ver con los hidróxidos y que tuvieron que ver ¿qué? Con los ácidos oxácidos y con los ácidos hidrácidos respectivamente. Entonces, chicos, no sé si tengan dudas o inquietudes acerca de la clase del día de hoy. Si no hay más dudas por parte de ustedes como la presentada por Cante, entonces podemos ir dando por terminada la videollamada y para terminar nuestra actividad. No sé qué tanto lleven de la actividad o si ya la terminaron, entonces eh, para que por favor la entreguen en la asignación correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, los escucho o pueden escribirme por el chat para el chat de la videollamada para poder estar atento.
Listo, muchachos. Entonces, en vista de que para el caso de Camilo Andrés me pregunta que si se debe pasar de gramos a litros, ¿en qué ejercicios? Para el caso de los ejercicios de pH y pOH que les estoy dejando, son bastante parecidos a los que encontramos en el soporte audiovisual. Entonces encontramos los gramos de sustancia. Recordemos que las unidades fundamentales y derivadas las vimos en la primera semana del curso que fue de forma presencial. Cuando ustedes encuentran gramos escrito con la palabra G, que esa es su unidad de medida internacional, encontramos los gramos. Ustedes lo que deben hacer para encontrar el pH o el pOH, bien, lo que, cualquier cosa que les pidan, ustedes deben pasar esos gramos a moles y esas moles deben pasarlo a concentración. En el video explicaban cómo hacíamos esto, dividiéndolo por los litros para encontrar una concentración. Por eso un punto les pedía que averiguaran acerca de la concentración molar y normal. Ahorita estamos trabajando molaridad. ¿Y qué es molaridad, muchachos? Son las moles de sustancia o las moles de compuesto que hay sobre el litro de solución. ¿Cómo se calculaba la molaridad? La molaridad se calculaba y se escribía con la palabra M mayúscula, buenos días, M mayúscula, y encontrábamos que eran moles sobre litros. ¿De acuerdo? Perdón, ahí va un igual. Es molaridad, es igual a moles sobre litros. ¿De acuerdo? Pero entonces acá tienen que tener algo muy en cuenta y muy presente. Por ahí hay un ejercicio que tiene no gramos, sino miligramos. Entonces recordemos que para hallar molaridad, la concentración, la fórmula es en moles sobre litros, partiendo de los gramos. ¿Qué tenemos que hacer entonces con esos miligramos? Esos miligramos los pasamos a gramos con un factor de conversión. Cuando ya tengamos los gramos, esos gramos los pasamos a moles y cuando ya tengamos las moles, lo dividimos en los litros, moles sobre litro, y encontramos molaridad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que solo es en un ejercicio que les están dando miligramos. Entonces, se hace un factor de conversión para pasar de miligramos a gramos y cuando ya tengamos esos gramos, hacemos el factor de conversión de gramos a moles. Cuando ya tengamos las moles, lo único que debemos hacer es dividirlo en los litros de solución para encontrar la concentración. ¿De acuerdo? Cuando ya tengamos esa concentración, podemos hacer los ejercicios de pH y pOH. Entonces, aquí los ejercicios son un poquito más procedimentales y se aplican muchísimo más las matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quedó más claro o si puedo, o si repito la explicación, Camilo. Para el caso, bueno, listo, Camilo, gracias. Para el caso entonces de miligramos a mililitros, creo que en algunos ejercicios más adelante vendrá ese factor de conversión. Por ahora en mis trabajos, en la actividad, tanto en la actividad como en la tarea, lo que tenían que hacer era solo ese factor de conversión de miligramos a gramos.
porque si ustedes se dan cuenta, los datos de litros, en su mayoría casi que están en litros. Vendrán más adelante para el caso de litros. Para el caso, por ejemplo, de los dos últimos puntos, que son el 6 y el 7 que encontramos mililitros, esos también los pasamos a litros. Entonces, también de mililitros, que su unidad es así, ml, lo pasamos o hacemos el factor de conversión a litros, ¿de acuerdo? Exacto, entonces, aquí ya estoy viendo los puntos, los ejercicios que les estaba pidiendo. Por ejemplo, para el punto 5 de la actividad dice que calcule el pH de 0,150 gramos de ácido clorhídrico en 5,40 litros de solución. Entonces, aquí usted no tiene que hacer ningún factor de conversión. Lo único que tiene que hacer es pasar de gramos a moles y esas moles las divide en los litros, que son 5,40. Muy bien. Para el caso del segundo punto encontramos 507,703 miligramos. Esos miligramos los pasamos a gramos. Cuando tengamos los gramos, nos damos cuenta que la otra parte del ejercicio es en 600 mililitros de solución. Y ahí se me fue un en de más. Para el caso de estos 600 mililitros, esos 600 también hacemos un factor de conversión y lo pasamos a litros, ¿de acuerdo? Esos son 600 mililitros. Esa coma y ese cero indican que son 600 mililitros cerrados. Para el caso del ejercicio, bueno, y para terminar, esos gramos los pasamos a moles y esas moles las dividimos en la cantidad de litros que sean pues 600 mililitros. Para el caso del ejercicio 7 encontramos que hay 0,50 gramos de hidróxido de calcio en 750 mililitros de solución. Entonces, esos 750 mililitros también los pasamos a litros. Cuando tengamos esos gramos convertidos en moles, esas moles las dividimos en esa cantidad de litros y ya tenemos la concentración para hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa para el caso de la actividad. En el documento 3, como pueden darse cuenta, en los últimos puntos también encontramos el cálculo de un pH y un pOH, pero entonces aquí es un poquito más sencillo porque ya no tenemos que hacer el factor de conversión ni calcular la concentración porque ya nos dan la molaridad. Nos dice que esa es la concentración de esa disolución, tiene una concentración de 0,125 molar, entonces ahí ya no es necesario hacer ese procedimiento. Para el caso del segundo punto es exactamente igual, nos están pidiendo que calculemos el pOH de una disolución de hidróxido de cobre que está al 0,5 molar, entonces para que lo tengamos en cuenta, muchachos. Pero entonces para el caso de los miligramos, recuerden que cuando hay miligramos pasarlo a gramos y cuando hay mililitros lo pasamos a litros, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, si no hay más dudas o inquietudes acerca de la temática, entonces ya podemos dar por finalizada la videollamada.
Muchas gracias a ustedes y un gusto saludarlos. Espero otro momentico por si ustedes tienen alguna otra pregunta y podamos resolverla ahorita. Listo, muchachos. Entonces, tengan un feliz día. Gracias por la conexión. Voy a dejar de grabar la videollamada. Entonces,